comida, al asociar la comida a una campana, provocaba también salivación, ¿no? Luego de varias repeticiones, la sola presencia de la campana, del sonido de la campana, que antes no provocaba la salivación, ahora sí la producía. Entonces, esta salivación es una respuesta aprendida, condicionada, ¿no? Y el condicionamiento operante de Bear Skinner, ¿no? Instrumental en Sondheim, porque indicaban ellos que la conducta opera o es un instrumento para generar un efecto en el ambiente, ¿no? Por eso es la ley del efecto. Y en base a eso existen la ley de la contingencia, de cómo se refuerza la conducta para que vuelva a aparecer, y los principios conductuales de reforzamiento, castigo y extinción. Es decir, el aprendizaje se puede identificar de acuerdo al cambio de conducta, medible y observable. En la clase de hoy vamos a identificar cómo las teorías identifican el aprendizaje con los procesos cognitivos, ¿no? Con los procesos cognitivos. Tenemos ¿cuál es la forma más segura de aprender? Ustedes ven las imágenes. Ustedes ven las imágenes. ¿Cuál es la mejor forma de aprender? ¿Cuál creen que es ustedes la mejor forma de aprender? ¿No? Acá la chica escuchando su música y leyendo. Bueno, si quiere aprender lo que lee. En un laboratorio, experimentando, guardando todo en un reservorio de memoria. Bueno, es decir, vamos a ver las definiciones, la definición sobre aprendizaje cognitivo, las teorías correspondientes, la metacognición relacionada, estrategia de aprendizaje antes de eso y otras formas de aprendizaje. Modelo cognitivo. Como ya sabemos, pueden intervenir a partir, ¿no?, del chat o también tomando el audio, ¿sí? También es aceptado las intervenciones. Observaciones, chistes, ¿no? No duden en intervenir. Haremos que esa intervención también sea relacionada y útil para la clase de hoy. No os preocupéis. Lo importante es que intervengan. Mencionaba que en los enfoques cognitivos se medía el aprendizaje en base a la cambio de conductual, medible y cuantificable. En el proceso cognitivo se toma en cuenta los procesos intermedios, es decir, intermedios entre ¿qué? Entre el estímulo externo y la respuesta observable, ¿no? Acordémonos, estímulo, respuesta. Tanto en el condicionamiento clásico como en el condicionamiento operante incluso, ¿no? En el condicionamiento operante tomaba en cuenta el organismo, el individuo, siempre y cuando ese cambio de conducta observable esa conducta aparezca por un estímulo antecedente y que esté seguida de un reforzador. En esa medida, ¿no?, indicábamos, hay aprendizaje. En el modelo cognitivo, entre la E y la R, existe un organismo y se le da más preponderancia justamente a este proceso cognitivo. Procesos que no se pueden medir directamente, procesos subjetivos que se inducen, ¿no?, indirectamente reconocidos y que tiene una base en la actividad cerebral, ¿no? Con los avances de las neurociencias, los estudios de imágenes se puede identificar eso. Entonces, estos procesos cognitivos nos referimos a lo que ya hemos visto en otras clases, ¿no?, como la atención, la percepción, pensamiento, ¿no?, memoria, también el lenguaje, la motivación. Entonces, estos procesos cognitivos son los que, valga la redundancia, procesan los estímulos o la información sensorial, ¿no?, que llega a las zonas de la actividad cerebral correspondiente y que
luego se van a manifestar en una conducta observable. Pero desde el modelo cognitivo es en los procesos mediadores donde se da el aprendizaje. Es decir, no necesariamente un organismo que expresa una conducta nueva, observable, significa que ya la aprendió. ¿Sí? Que en todo caso esa respuesta está mediada por los procesos cognitivos. Y es decir, estos procesos cognitivos nos va a indicar que el aprendizaje se ha dado. La huella anémica, la huella cerebral, la huella de las relaciones interneuronales, ¿no? En general. Antecedentes a esta postura tenemos las teorías cognitivas de la teoría Gestalt. Considerada una teoría cognitiva en realidad, ¿no? Considerada así porque no es manifiesta de ello, sino que la teoría Gestalt, si más nos recordamos, lo hemos visto en algunas clases, la teoría de la forma también reconocida, donde indicaba que el todo es más que las partes y que el ser humano identifica el mundo, ¿no?, a partir de la reorganización de los elementos que están en contacto a un individuo. Lo van a reorganizar. Entonces, la persona, para comprender el mundo o su entorno en ese momento, de todos los elementos que hay en su entorno, los reorganiza como un todo para darle una mejor forma, ¿no? ¿Se acordamos? Wertheimer, Kafka, Kohler. Entonces, en la teoría del aprendizaje, el aporte gestáltico, ¿no?, se acepta, hoy por hoy, que indicaron ellos, ¿no?, en base a experimentos, evidencias, en este primate, en este chimpancé, que necesitaba alcanzar este plátano, digamos, esta mano de plátanos, ¿no?, este conjunto de plátanos. Saltaba y no alcanzaba. Tenía un palo a la mano y con el palo tampoco podía. Reorganizó los elementos perceptivos que tenía en la jaula, que acá lo vemos, llámese las cajas, y empezó a apilar las cajas y subirse, y pudo alcanzar. En ese momento, en este momento, ¿qué hace? Voy a apilar las cajas y lo alcanzo. Comprendió de un momento reactivo, en una impronta para resolver esa situación problemática, realizar esa acción, ¿sí? Es decir, para llegar a esta acción conductual que acá vemos, entre esto, que es el estímulo, comer, y la respuesta de apilar las cajas y subirse para alcanzar los plátanos, hubo, o existe en todo caso, un procesamiento mediador a nivel de procesos cognitivos, donde reorganiza los elementos que hay en su entorno para resolver ese problema. Acá está dando el aprendizaje, de manera inesperada, súbita, como dice acá, ¿ya? Una rápida reorganización de sus elementos que ha tenido acá. A eso se le denomina el insight, una forma de aprender, de cómo, con evidencia, demostrar cómo se aprende, sin necesidad de ser estimulado, ¿no?, como en las teorías conductuales, de asociarle estímulos y repetirlos y asociarlos y que haya un estímulo discriminativo y luego un reforzador, ¿no? Acá, el solo procesamiento de los datos perceptuales es donde surge el aprendizaje para realizar la resolución de la situación problemática. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Cualquier consulta, duda, queja, antes de ir a su tutor correspondiente, primero a mí, por favor. Gracias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos, chicas? A ver. María Fernanda, la única que me saludaba así exprofesamente, y te lo agradezco, María Fernanda, y te retribuyo el saludo. Los demás compañeros y compañeras tuyas no sé qué pasó. ¿Están viendo Chibolín en la televisión? Hay un partido de la Liga 1. ¿Qué pasa con los demás jóvenes?
Bien, hoy justo vamos a hablar de estrategias de aprendizaje. ¿Ya? Vamos a hablar justamente de eso. Entonces continuamos. Procesos mediadores, ¿no? Es decir, que para explicar el modelo de aprendizaje cognitivo, nos remitimos a la metáfora computacional. A la metáfora computacional, que concibe el funcionamiento cognitivo de una forma similar a lo de una computadora, donde existe una recepción, ¿no?, de información, un almacenamiento, y se recupera la información para mostrarla en la pantalla. Esa es la metáfora computacional. De forma más explícita, que estos procesos cognitivos ocurren en base a un procesamiento serial entre el estímulo que ingresa, entre el dato sensorial que ingresa y la conducta manifiesta. Existe toda una serie de eventos, desde el registro sensorial, ¿no? Porque el registro sensorial, acordémonos en la clase de sensación y percepción, es cuando, ¿no?, hay el estímulo correspondiente que altera o excita algunas células, tejidos especializados que van a transducirse y generar un impulso nervioso que genera el registro sensorial. Un proceso atencional correspondiente al individuo, la percepción, que es una elaboración en base al datos, el registro sensorial, los diferentes bancos de memoria, recupera esa información, pensamientos, conceptos para una toma de decisión, ¿no? Y al final está la conducta, pero los procesos de aprendizaje dentro de las teorías cognitivas, en base al paradigma o la metáfora computacional, explica cómo se dan los eventos en los diferentes almacenes y los diferentes procesos seriales internos a nivel, ¿no?, cerebral, por resumirlo de alguna forma. ¿Estamos de acuerdo, compañeros y compañeras? ¿Me pueden confirmar para continuar, se ve, si están en la diapositiva aprendizaje por descubrimiento? ¿Quién me puede confirmar, por favor, jóvenes, chicos, chicas? Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias, compañeras. Gracias. Hasta ahí estamos bien. Será sintomático que generalmente a las que están más atentas a las consultas y la retroalimentación que requiero son, bueno, compañeras y no compañeras. Bueno, tomamos nota de eso. Diversos tipos de teorías del aprendizaje cognitivo. Tenemos la teoría de Jerome Bruner, ¿sí?, conceptualizado como aprendizaje por descubrimiento. Jerome Bruner indica que el aprendizaje en una persona, sobre todo y principalmente digamos, en un contexto educativo, formal, académico, llámese escuela, academia, ¿no?, se da cuando hay estructuras cognitivas que van a formarse. Ahí se da el aprendizaje. Eso es aprendizaje, ¿no? Si identificamos que se formó una nueva estructura cognitiva, podemos indicar que esa persona aprendió. Y como estructura cognitiva entendemos que se forma un concepto, o el concepto se amplía, o el concepto se modifica, ¿no?, si es que ya lo hubo. O también cuando hay habilidades que resuelven problemas específicos, concretos, ¿no? ¿Ya? Habilidades, ¿no? Como algunos chicos les pregunto, ¿no?, a veces las evaluaciones, ¿no? A ver, dime 2 habilidades que tengas. Y empieza, me gusta. Bueno, me gusta es una cosa. La habilidad es resolver la situación, ¿no? Entonces, ¿qué cosas sabes resolver? ¿Qué haces por ti mismo? Te levantas a las 8 de la mañana, no tu papá ni tu mamá, y el refrigerador está vacío, todo está vacío, y tienes hambre, ¿qué haces? No, ya ahí está.
por ejemplo. Entonces, esta formación de conceptos, y también lo hemos visto en la clase de pensamiento, ¿no? Entonces, estamos sabiendo. En el aprendizaje, esta formación de pensamiento, desde el punto de vista de Brunner, se requiere que el niño o la niña, ¿no? en el momento escolar, construya el pensamiento inductivamente, es decir, con ejemplos, con situaciones específicas que tiene que experimentar. Entonces, esa es una situación en la que tiene que recolectar datos del ambiente o de la situación problemática, perceptualmente, imaginativamente, con los elementos que tenga conceptuales en ese momento, ¿no? Reúne los datos y los tiene que organizar. Y ahí viene la labor del docente, ¿no? Que debe dar, guiar, ¿en base a qué? A ejemplos, a acciones, ¿no? Propuestas que elabore el niño o la niña para que con su propio acción o actividad vaya descubriendo el concepto que se quiere o el aprendizaje que se quiere dar en esa sesión. Y cada persona, cada niño o niña lo va a realizar de acuerdo a su propio ritmo de aprendizaje. Sobre todo en la etapa de la niñez, ¿no? O por de acuerdo a su estilo de aprendizaje también, ¿no? Si es ya un adolescente o un adulto. Va descubriendo. Para representarse el mundo. O esa realidad que la sesión o esa sesión de aprendizaje requiere, ¿no? Así es. Aprendizaje, no por construcción, de procesos cognitivos, conceptuales o de habilidades, ¿no? Que también forman procesos cognitivos, de saber cómo hacerlo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ya. Se le malogra la licuadora, ¿no? En la casa, bueno, digamos a tu mamá. La mamá, pum, va a licuar y pum, de lo que funcionaba ya no funcionaba en ese momento. ¿Sabes identificar cómo podemos identificar si eso está malogrado o si es falla eléctrica o del equipo? Pues, una habilidad, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? De acuerdo al principio por descubrimiento, ¿no? Explorando, viendo los elementos, ¿no? Que constituyen y de repente con otro tipo de, por acción propia. Por acción propia. ¿Quién sería ahí tu facilitador? De repente un tutorial de YouTube, ¿no? Podría ser. Ahí sería tu facilitador. Entonces, pero es en base a la construcción de ese caso en particular que vas a identificar. Y moviste por ahí una piecita, ¡pum! Identificaste, ¿no? Y vas haciendo ahí tus habilidades, construyendo que se van a quedar en tus estructuras cognitivas en otra situación. Muy bien. Continuamos. El aprendizaje significativo de David Ausubel. David Ausubel indica que el aprendizaje, para que sea aprendizaje, tiene que ser significativo. ¿Y qué tiene que ser lo significativo? Que el saber previo, que los conocimientos previos, que los conceptos previamente que ya tienes al momento de una clase, ¿no? Porque también está, digamos, expuesto esta teoría de Ausubel también, al igual que la de Brunner, en situaciones de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Académica principalmente, escolarizada principalmente, ¿no? Formal, por decirlo de alguna forma. Entonces, ese conocimiento que ya tienes tiene que ser evidenciado. Entonces, el profesor, ¿qué hace? El maestro tiene que favorecer, en base primero, a hacer lluvia de ideas. ¿Se acuerdan del aprendizaje que hemos hablado en la clase anterior? Y ustedes, bueno, dado la plataforma que tenemos actual, que es un poco amable para esas situaciones y por el tiempo, ¿no? En todo caso, saberes previos, ¿no? ¿Qué saben? ¿Qué reconocen? ¿Qué se acuerdan? ¿Ya? Entonces, de todo lo que ustedes me podrían indicar, tomo
lo que conceptualmente va a ser más significativo para ingresar, para que esa nueva información que les estoy brindando ancle, ¿no? Busco esa parte que ancle con los conocimientos nuevos. Entonces, el maestro favorece la creación de relaciones entre lo previo, lo que sabes anteriormente, lo que ya venías, y lo que quiero o lo que se requiere para crear un nuevo conocimiento. ¿Ya? Porque yo le estoy dando información. Esa nueva información, esta nueva información, al conectarse, ingresar y relacionarlo con el concepto o los conceptos que ya tienes anteriormente, ¿no? Dentro del árbol de la psicología, en la clase de hoy día, se insertan dentro de los procesos cognitivos que están dentro de todas las clases, de 12 clases que hemos tenido, ¿no? Relacionarlo. Por eso le hablamos de, ¿no? De algunas clases. ¿Recuerdan cuando hablamos de esto? No, entonces, para que vayan ustedes anclando información y que esto se vuelva esta nueva información se vuelva un conocimiento nuevo. ¿Sí? De lo contrario, esta nueva información, de no proceder así, de que no tenga, y puede suceder, ¿no? Información nueva. O sea, imagínate en el tiempo, siglo XIV, más no recuerdo, 15, 16, ¿no? Disculpen, cuando Nicolás Copérnico dijo, ¿no? Fue el que dijo, ¿no? Que la Tierra se mueve. ¿Y se mueve qué? Alrededor del Sol. Cuando todos creían que la Tierra era al revés, ¿no? Entonces se crea un islote de comprensión, pues porque no encaja dentro de los conceptos anteriores en el paradigma. ¿Ya? Entonces tengo que relacionarlos. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Si ya sabe algo, parto de lo que sabe, para relacionarlo con la información o el conocimiento que quiero impartir. Averigües y enséñese consecuentemente a lo que ya sabe, ¿no? Tengo que partir de eso, en base a un razonamiento inductivo y deductivo. Continuamos. ¿Estamos de acuerdo, chicos y chicas? Como estoy seguro que ustedes ya han repasado su clase anterior y que ya vienen también con un repaso, con ya conceptos dentro de su banco de memoria de largo plazo, de lo que eran las teorías y las escuelas psicológicas, por ejemplo, la Gestalt, ¿no? Cuando se los nombra, ustedes hacen un recordar y van a relacionarlo con el concepto, ¿no? Más que recordar el nombre de los actores principales, bueno, ¿no? Es el concepto mismo de lo que es la teoría, por ejemplo, Gestalt, ¿no? Entonces, el que tiene ese saber premio, ese concepto mejor establecido, su anclaje va a ser más fuerte para el momento cuando estoy explicando el insight, por ejemplo, ¿no? Esa percepción súbita para resolver problemas que para la teoría gestáltica significa aprender, ¿ya? Ellos explicaban así el aprendizaje. ¿Alguna consulta, jóvenes? Preguntaremos entonces. Al compañero o la compañera Reyes, ¿se encuentra? Joven Reyes. No hay. No hay. ¿Qué pasó? Joven Villalobos. Tampoco. ¿Qué pasó? A ver o no a ver. El señor Vidal López. O la joven Vidal López. Tampoco. No se los escucha. Mejor no pasamos lista porque si no. Muy bien. Continuamos. También existe un tipo de aprendizaje de Albert Bandura, teórico, recientemente fallecido, este año más aún,
que indica que el aprendizaje es de índole social. Y ese aprendizaje social las personas lo realizan en base a la imitación, también denominado vicario, porque es en base a lo que denomina a lo que es la observación. La observación de modelos, al cual un individuo le presta atención. Observa lo que realiza, la actitud que asume. Esta actitud es retenido dentro del banco de memoria. Acá justamente suscita el proceso cognitivo, atención y retención. Luego es reproducido conductualmente, se retroalimenta la información o se motiva a continuar realizando la acción del modelo, ¿no? Para luego y seguir en este círculo de repetir lo que el modelo hace. Y en las investigaciones de Bandura, ¿qué podemos identificar? Por ejemplo, las conductas, ¿no? Lo hace en sus investigaciones con evidencias. Las conductas violentas. Las conductas violentas, ¿no? Por ejemplo, de repente ustedes lo han visto en algunas otras capacitaciones, el experimento del muñeco Dodo. Ponen en una cámara Gesell, no sé, en un ambiente que tiene espejos, pero que se pueda ver de afuera para adentro, pero no de adentro para afuera. Entonces el niño es expuesto, ¿no? Desde afuera, de ese cuarto o cámara Gesell. Dentro de ese cuarto hay un muñeco Dodo, son muñecos inflables que hacen como vaivén, ¿no? Entonces entra un grupo de niños y lo golpean al muñeco Dodo, lo agarran a palo, no dicen nada, solamente lo hacen. Salen esos niños, introducen a este niño que observó eso a ese cuarto y realiza lo que vio, golpea. Otro niño, ¿no? O digamos, otra situación, otro niño ve de afuera, entra un grupo de niños y este muñeco Dodo no lo golpea. De repente lo acaricia, juega con él, pero no lo golpea. Salen estos niños, ingresa este niño solo, que observo eso, y no lo golpea, pues, ¿no? Lo empieza a jugar, ¿no? Otras acciones, pero ahí está, ¿no? Cómo el modelo se aprende. Más aún, las conductas violentas, de violencia hacia la mujer, por ejemplo, que es lo más palpable ahora, ¿no? Es muy posible que una niña o un niño que ve violencia en su casa repita esa historia o en el colegio cuando esté más grandecito, o en su historia adolescente, o cuando tenga también su familia, ¿no? ¿De dónde sale eso? Digamos, esa conclusión de las historias personales de víctimas de violencia. Se le pregunta, bueno, haciendo la historia de una mujer víctima de violencia, refiere que ella, no siempre, pero hay un buen porcentaje que indica sí que vio violencia cuando era niña en su hogar, ¿no? Expresa, manifiesta. Muy bien. Estrategias de aprendizaje para ya avanzar, ya que están muy tímidos y tímidas hoy día. Solo María Fernanda que contestó. Las estrategias de aprendizaje son procedimientos de planeación. ¿Cómo planear y organizar lo que voy a estudiar? Todo lo que está alrededor, no solamente las diapositivas, el libro, sino todo lo que está, incluyéndome a mí mismo. ¿No? ¿Para qué? Para que ese aprendizaje sea exitoso. Un alto rendimiento, que es lo que se espera en una situación de aprendizaje, sobre todo planificado. ¿Ya? Entonces vamos a ver una por una. Repaso, subrayados, así como estoy haciendo yo, de diversas, ¿no? De diversa naturaleza. ¿Subrayo qué? Tengo que subrayar, pues, digamos, una oración o un concepto relevante, ¿no? Que es lo que se espera para una mejor estrategia de aprendizaje. Y bien aplicado el repaso, ¿no? Hay estrategia de repaso. Subrayados, la repetición, ¿no?
verbalizármelo, rumiar la idea, para, ¿no? Ya está. Copiar también, ¿no? Una palabra, una frase, un concepto que esté dicho de otra forma, ¿no? Por el profesor, lo copio, tal cual la información. Pero hay otro momento, otro nivel ya de la estrategia de aprendizaje. Cuando del mensaje que me llega, yo lo parafraseo y lo digo con mis palabras, con mis propias palabras. Entonces ahí voy, ¿no? Profe, usted dice insight, ¿se refiere a esto? Ya, entonces me lo dirás con tus palabras, ¿no? Me lo dirás con tus palabras. En las metáforas, hemos hablado hoy día, ¿no? De cómo poder identificar la teoría del aprendizaje informático, ¿no? Desde el punto de vista cognitivo, utilizando la metáfora computacional. Entonces, ahí viene, ¿no? Son estrategias de elaboración para un mejor aprendizaje. Y el resumen. No digo ahí, ¿no? Sino también en la etapa ya más elaborada del resumen, que es con tus propias palabras, ideas principales, ideas secundarias, o en otro tipo de lecturas, personajes principales, ¿no? De ese tipo. A un siguiente nivel voy a organizar la información con mis propios códigos lingüísticos o simbólicos que van a permitirme jerarquizar y organizar información en base a conceptos. Concepto principal, ideas secundarias, ¿no? Características o elementos, ejemplos, ¿no? Cuadro sinóptico, un mapa conceptual, el concepto principal, elementos relacionados, objeto de estudio de la psicología, ¿no? Cómo relaciono eso con los procesos cognitivos y la conducta que ya hemos visto en este tiempo, todas estas 12 semanas. Y una red semántica, ¿no? Que empieza relaciones con conceptos de conceptos no necesariamente, digamos, homogéneos, ¿no? O categóricamente verticales, sino antagónicos incluso, ¿no? ¿Cómo podremos eso relacionarlo? Hay mapas semánticos. Las estrategias de supervisión, todo esto que supuestamente estoy aprendiendo, tengo que supervisar, aplicando exámenes, resolviendo los cuestionarios, los ejercicios, ¿no? De repente depende de otra PM consigo, o ejercicios pasados, cuestionarios, ¿sí? Y la parte individual también de autocontrol emocional. Chicos que tienen un buen rendimiento en la academia, pero de repente van al examen de admisión y no ingresan. ¿Qué pasó? Con las evaluaciones, no sé qué pasó. Hay alguna ansiedad situacional a los exámenes. Ahí tenemos el área psicopedagógica para poder también trabajar esas situaciones emocionales, que te creen menor ansiedad o en situaciones emocionales a la hora que estudies, ¿no? O en clase. Así es. Sentirte que puedes, que lo puedes lograr sobre todo. También hay un trabajo psicológico que realizar profesionalmente y la autoestima siempre es pues un buen elemento, ¿no? Desde el punto de vista de las habilidades de autoconocimiento, ¿no? De expresión, de asertividad, de empatía, que debo fortalecer, ¿no? Muy bien. Gracias, María Fernanda, gracias, Raúl, gracias, Eduardo Martín, gracias, Reinaldo Fabricio. Gracias por la retroalimentación. Muy bien. Estamos bien hasta ahí, entonces vemos metacognición, que es este proceso que indica el aprender a aprender.
La metacognición es esa capacidad regulatoria de cómo regular tus propios procesos, tus procesos cognitivos y los productos que surgen de eso, de ese procesamiento, con el fin de hacerlo más eficiente, ¿no? De acuerdo a la teoría de Flavel, disculpe. En situaciones para resolución de problemas, en situaciones de aprendizaje. Es una actitud autovalorativa, reflexiva sobre todo, de pensar cómo estoy haciendo esto de aprender. Tu forma de estudiar es la adecuada, ¿sí? ¿Cómo va, no? Mi atención. Me siento agudo. Ya, todo eso es un proceso, según Flavel, metacognitivo, ¿no? Entonces tengo que planificar cómo puedo mejorar, para qué me sirve, mis objetivos, pues una planificación, que mis metas tienen que estar acá, pues, planificadas. ¿Cuál es mi meta de hoy? Mi meta del fin de semana. Voy controlando, ¿no? Si esa situación me está ayudando, o cómo voy avanzando, para verificar el avance, pues, de mis objetivos. Siempre tengo que ir a un análisis de control. ¿Qué factores influyen? ¿Qué factores están y ayudan, ¿no? A comprender? Si pregunto, pongo ejemplo, a lo largo que el profesor me dice, aunque sea chistes, ya bueno, pues, o me inhibo, ¿no? Ya lo mismo. O qué factores me dificultan. Y la evaluación. Al final tú dices, no, esto, sacas tu conclusión, ¿no? Esto me está facilitando llegar al objetivo, ¿no? Que yo he proyectado, o esto no. Aprender a aprender. ¿Cómo aprendo? A aprender. Y eso tiene que ser también constante, no de vez en cuando. No es una vez al año, ¿no? No es, no es disculpe, como dicen los contadores, ¿no? No es un balance anual, pues, ¿no? Tiene que ser frecuente, constante. ¿Mm? De manera lo más consciente posible, ¿no? Es para ti mismo, para ti misma. Entonces, de acuerdo a Flavel, la metacognición. Pero también hay un tipo de aprendizaje que se denomina el autorregulado, que incluye, que tiene como, digamos, ¿no?, factor, digamos, relacional, la metacognición, con las características que hemos indicado de planificación, control y evaluación. Pero que esto va en relación, y una relación circular, con la motivación que el individuo tenga, o sea, de manera pues consciente, totalmente, ¿no?, deliberada, como indica acá, ¿no?, de cómo gestiono estos procesos cognitivos automotivándome, por ejemplo, automotivando. El profesor es aburrido, sí, ya pues pregunta, cuestiona, trae ejemplos, y sentirte a gusto con lo que haces o en el proceso de aprendizaje. Sentirte pues que eso lo haces con una intención, porque es tus objetivos, ¿no? También, porque como entra la metacognición en base a tus objetivos, y es lo que tú mejor pues puedes proyectarte de tus logros, y que eso te haga sentir satisfecho, con un interés a lograr cierta meta. O sea, ponerte como meta, ¿no? Estar en esta clase hoy día para aprender algo. Esa es la meta. Voy a ver si el profesor me convence. No. Ahí no es una estrategia, no es la mejor estrategia, mejor dicho, ¿no? Es lo más efectivo. Y el aprendizaje cooperativo, ¿no?, que es importante, ¿no?, en las investigaciones de Johnson y Johnson, de Kagan, el mejorar el aprendizaje en base a relaciones sociales, ¿no? Es una situación bastante particular. Cómo alimento al otro y el otro me retroalimenta. Entonces se hace un círculo social dirigido o con la meta de un aprendizaje más eficiente, ¿no?, que potencia. Hay situaciones o hay tipos de aprendizajes que va a potenciar,
de acuerdo a esta interconexión entre las personas. Y todo, bueno, principalmente tiene que estar en ese objetivo, ¿no?, de aprendizaje. Si te vas a estudiar con tu grupo de amigos y se ponen a jugar Dota al final en vez de estudiar la clase, sea el tema que sea, bueno, de hecho no está haciendo una estrategia efectiva. Y no podremos denominarlo aprendizaje cooperativo de ninguna forma. ¿Mm? Sí, Maximis. O se ponen a hacer otra cosa. Muy bien, ahí tienen una lectura importante de Victoria Colladino, ¿no? El cerebro no le interesa retener la masa de información en un corto periodo de tiempo. Prefiere organizar el conocimiento, conectando y relacionando los datos entre sí y con el conocimiento previo. ¿Sí? Solo así se consigue el éxito. Muy bien, compañeros y compañeras, vamos a las preguntas de los ejercicios. Si me lo permiten, dudas, a ver, mensajes nuevos. Ya, ya. Ajá. Estrella Mía, Eduardo Martín, Raúl Rodrigo. Muy bien. 30 segundos, un minuto ya, para ver cómo van en ese ejercicio. Van respondiendo por el chat. Chicos, chicas, no se me duerman. Para los que recién están ingresando, estamos en el ejercicio 1, estamos resolviendo el ejercicio 1. Entonces, el enfoque cognitivo destaca el rol determinante que tienen las estructuras mentales, ¿no?, en el proceso de aprendizaje. Vamos a identificar la alternativa que ilustra un aprendizaje de la perspectiva cognitiva. Procesos cognitivos, el registro sensorial, memoria, atención, memoria, pensamientos, percepción, ¿no?, hasta la toma de decisión. Todos son serialmente cómo se va procesando, desde una metáfora computacional. Entonces, a ver, Luis comprendió que tener expectativas altas mejora su rendimiento académico, ¿no? Entonces, expectativas altas, lo que él espera a futuro, ¿no?, su realización, su proyección. Hablamos de factores prospectivos, cognitivos, definitivamente. Guillermo empezó a estudiar más horas luego de que su profesor le llamó la atención. Empezó a estudiar una acción medible y cuantificable. No es un factor cognitivo. María reaccionó, la situación reactiva, antes, ¿no?, de todo un procesamiento perceptivo, ya es una reacción, impronta, al encontrarse con su antiguo maestro. Tampoco podemos identificar que sea procesos cognitivos en esa redacción. Ya, y Felipe logró mejorar su aseo personal, una acción también, motivado por factores, pues, de reforzamiento social, digamos, pero no describe una situación, ¿no?, de aprendizaje cognitivo, o de cogniciones, o de procesamiento, ¿no?, en la redacción. Entonces, la respuesta es la letra A. Perfecto. En la número 2, nos indica que el docente, investigando sobre el SIDA, él quería un esquema para explicar a sus alumnos el proceso que esta enfermedad, hasta que observó una parámetro. O sea, tenía un problema, ¿no?
No hallaba, pues ahí se le hizo un nudo ahí. ¿Cómo le explico a mis alumnos sobre el SIDA, sobre esta enfermedad? Y observando una parada militar, en ese instante se le ocurrió una metáfora, al ver la parada militar. Se vino definitivamente, ¿no? La comparación. La metáfora del SIDA es como una guerra, los linfocitos T4 son los oficiales, neutralizan a los oficiales, el resto del ejército se neutraliza, ¿no? Ahora, de acuerdo a lo leído, ¿cuál será lo correcto? ¿No? A ver, el esquema sobre el SIDA se explica mejor mediante el aprendizaje significativo. O sea, ese esquema de comparativo del profesor, de la metáfora, da a entender elementos de aprendizaje donde indique que repasa o de conceptos anteriores que tenía. ¿Hay esos elementos? No, ¿no? El aprendizaje significativo son el saber previo. Hacen mención de que ya conocía sobre eso, ¿no? En este caso, para que los alumnos aprendan. Les dijo, yo vine a saber, ustedes saben sobre esta situación, hablamos del mecanismo de defensa del organismo, ¿se acuerdan? No ha habido ese elemento. La revelación del SIDA como una guerra ilustra, un caso de aprendizaje por insight. La revelación. Revelación, algo que se te revela en un momento, ¿no? La revelación, ¿cuándo le vino? Cuando en ese instante que vio la parada militar. Vio la parada militar y en ese instante se le ocurrió. Entonces la comparación entre la guerra y el SIDA. Entonces se le hizo la luz al profesor. Ah, ya sé. ¿Cómo les explico a mis alumnos sobre la teoría cognitiva del aprendizaje? Ah, ya. Metáfora computacional. Ingresa información, se procesa, ¿no? Y luego se recupera información. Todo ese proceso es interno. Hasta que sale la respuesta. La metáfora sobre el SIDA se logró gracias al aprendizaje por descubrimiento. El profesor solamente les dio pistas o le dijo el concepto. En base a la metáfora les está transmitiendo el concepto, ¿no? Aprendizaje por descubrimiento, en este caso, si hubiera, ¿no?, elementos que los mismos alumnos tienen que experimentar o investigar, ¿no?, está por descubrir. El profesor no, ya les hizo la comparación y ya les facilitó eso, ¿no? Porque el profesor tuvo una revelación en ese momento de comparativo, de la letra D. Y por último, y no menos importante, la 3. ¿Tienen alguna duda? Me avisan, chicos, chicas. Josefa, ¿no? Una chica universitaria. Entonces va a estudiar un tema y cuando va a estudiar un tema ella indica la lectura, ¿no?, que ella primero revisa los encabezados y subtítulos, luego recuerda los conocimientos pasados, saberes previos. Se plantea hipótesis, posibles respuestas a estas preguntas de investigación, problemáticas. En consecuencia, puede dar respuestas sustantivas a las mismas. No es una situación solamente de recordar un dato, sino que el concepto o los datos en un análisis para poder dar respuestas. Le es más eficaz. Por tanto, se puede inferir que Josefa asume la teoría del aprendizaje, ¿de cuál? Gestáltico. En la redacción indica un de repente de aprendizaje, no.
que está investigando en base a elementos de laboratorio o revisando diversas teorías, no indica. Que apreció o observó alguna situación y eso hizo que aprenda, no. Significativo, ¿no? El aprendizaje es significativo, ¿no? Aprendizaje significativo, recuerdos previos, conocimientos previos, se plantea hipótesis, o sea que hay un análisis inductivo, deductivo, para dar respuestas sustantivas, o sea, no es algo memorístico, ¿no? ¿De qué color era el cabello blanco de Ugarte cuando se tiró del Morro de Arica? No, necesariamente, ¿no? Era de respuestas sustantivas, situaciones más de relaciones conceptuales o de ideas principales, a eso nos referimos. ¿No? Puesto que ha relacionado dicha información. O sea, busca las relaciones de la información nueva con sustantivamente cómo se puede relacionar con el árbol de conocimientos que ya tiene. Muy bien, chicos y chicas. Muchas gracias por su tiempo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Todo está empapadito para ustedes, por lo que veo. Por lo menos de los ejercicios. ¿Sí, compañeros? Todo claro. ¿Para alguien no? No, siempre, ¿no? Siempre hay cosas por mejorar y, digamos, precisar. ¿Sí? Se entendió. Muchas gracias, Raúl. Por lo menos ustedes dos. Ustedes están llevando la palabra del grueso. Ya, chicos y chicas, que tengan un fin de semana. ¿Van a celebrar Halloween o música, el Día de la Canción Criolla? ¿Qué celebran ustedes, chicos y chicas? Allí en provincia se celebra, por ejemplo, chicos, creo que están chicos que están en provincia, ¿no? También celebran Canción Criolla. Por ejemplo, no sé, si alguien está por, no sé, pues se me ocurre, Cusco de repente. En las 6, a ver, déjame ver un ratito, las 6. A ver, rápidamente. Ay, chicos, pero también a última hora preguntan ustedes, ya. Oye, bueno, ya les mando ¿no? A ver, no, bueno, ya les mando, son las estrategias, bueno, ahí básicamente son las estrategias de repaso, ¿no? Las estrategias de repaso, porque el elemento no cambia, solamente es tal cual subrayar o mejorar alguna condición, ¿ya? ¿Sí? Sobre todo para memorizar, para recordar cuando no, está recordando nada más, no está relacionando cosas. Muchas gracias, chicos, buen fin de semana, hasta luego. Buenas tardes, señores. ¿Me escuchan? ¿Hay buen audio? ¿Se escucha bien? Por favor, confirme si se escucha bien. Sí, profesor, buenas tardes. Bien, gracias. Bueno,